Hay cierto tipo de silencio que solo existe en las habitaciones más caras, ese en el que las copas de cristal atrapan la luz de las velas y cada persona en cada mesa cree que es intocable. Naomi Carter había trabajado dentro de ese silencio durante 3 años, llevando bandejas, leyendo las salas y notando cosas que nadie esperaba que una camarera notara. Era invisible de la manera en que los camareros siempre son invisibles para los poderosos. Y esa invisibilidad, en un jueves particular por la noche, resultaría ser lo más peligroso de la sala. No para ella, para el hombre que pensaba que ya había ganado. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. El restaurante se llamaba Aurelius y tenía una forma de hacer que las personas se sintieran parte de algo importante con solo cruzar la puerta. Todo en el lugar estaba diseñado para comunicar exclusividad sin necesidad de gritarlo. La iluminación era cálida y tenue, del tipo que hacía que cada rostro pareciera digno de conocerse. Las mesas estaban generosamente separadas, dejando suficiente espacio para conversaciones privadas. Las sillas estaban tapizadas en terciopelo, gris carbón profundo. Las flores en cada mesa eran frescas, no artificiales. Nunca artificiales. Peonías blancas que se cambiaban cada mañana. La carta de vinos tenía 22 páginas. El menú no incluía precios en las copias para los clientes. Naomi Carter había trabajado en Aurelius durante 3 años y conocía cada rincón, como se conoce un lugar en el que has pasado más tiempo que en tu propia casa. Sabía qué tablón del suelo, cerca de la mesa 9, tenía una parte blanda que crujía levemente si pisabas mal. Sabía que el refrigerador del bar en la esquina, más a la izquierda, funcionaba 2 grados más caliente que los demás, algo que importaba cuando almacenaba ciertos vinos blancos. Sabía que el señor Alderman, en la mesa 4, siempre quería que le sirvieran el agua con gas antes de sentarse, y que la pareja que venía cada viernes cerca de la ventana siempre pedía lo mismo, pero fingía estudiar el menú durante 12 minutos antes de hacerlo. Ella notaba cosas. Así estaba hecha. Sus compañeros tenían una broma recurrente sobre eso. Marcus, que trabajaba en el bar entre semana, había dicho una vez que Naomi podía entrar en una sala, pasar 40 segundos en ella y contarte más sobre las personas que estaban dentro que sus propias madres. Ella se había reído, pero no lo había negado. No era algo que hubiera elegido. Era más bien un hábito que se había arraigado tan profundamente en sus huesos que no podía separarlo de la respiración. Ese jueves por la noche, a finales de octubre, comenzó como la mayoría de las noches en Aurelius. El público de la cena temprana era tranquilo, el tipo de clientes que venían a comer bien y se marchaban antes de las 9. A las 7:30, el salón se había llenado hasta su cómoda capacidad, y el murmullo de las conversaciones y el jazz suave que salía de los altavoces daban al espacio su ritmo habitual. Naomi estaba a cargo del salón principal. Tenía 3 mesas en su sección y una en el límite de la sección de su colega Petra, que le había pedido que la cubriera unos minutos mientras ella atendía una queja en la parte trasera. Era rutina. Naomi tomó una bandeja, se acomodó el delantal blanco y se movió por la sala con una eficiencia que parecía natural, porque la había practicado hasta convertirla en memoria muscular. Estaba cerca del puesto de recepción cuando la puerta principal se abrió y Richard Hale entró. Aún no sabía su nombre, simplemente lo notó. La mayoría de los clientes adinerados habituales que iban a Aurelius se comportaban de una de dos maneras. O llevaban su dinero como una armadura. La forma en que se movían comunicaba que esperaban que la sala se ajustara a ellos. O representaban una falsa naturalidad, que en sí misma era otro tipo de actuación. Ambos tipos eran predecibles. Una vez que los habías visto lo suficiente, sabías cómo se sentarían, qué pedirían primero, cuánto tardarían en reconocerte cuando te acercaras a la mesa. Este hombre no era así. Era alto, bien vestido, de una manera que provenía de un gusto genuinamente refinado y no de marcas ostentosas. Chaqueta oscura, sin corbata, un reloj caro pero discreto. Al entrar, recorrió la sala con la mirada, no con nerviosismo, no con arrogancia, sino como lo hace alguien que por costumbre evalúa salidas y líneas de visión. Ese gesto duró quizá 2 segundos y luego desapareció, reemplazado por algo que parecía una calma ordinaria.
Sonrió al anfitrión. Intercambió unas palabras breves. Siguió al anfitrión hasta una mesa cerca del centro del salón, no junto a la ventana. Naomi registró casi de inmediato dos cosas más. Primero, había dos hombres sentados en una mesa pequeña, cerca de la zona del código que habían llegado unos minutos antes que él y que no habían pedido comida ni bebida. Observaban la sala sin parecer hacerlo. Seguridad privada, no del restaurante. Segundo, ya había un hombre sentado en su mesa, esperándolo. De estatura media, cabello castaño claro, camisa azul pálido. Se levantó y estrechó la mano del recién llegado con la calidez ensayada de alguien que ha dado muchos apretones de manos en entornos profesionales. Naomi archivó mentalmente todo y volvió a su sección. 20 minutos después, el anfitrión rotó la asignación de mesas y los recién llegados pasaron a la sección de Naomi. Tomó su pequeña libreta y se dirigió hacia ellos. El hombre de la chaqueta oscura estaba sentado de cara a la sala. Buen instinto o entrenamiento. Su acompañante se sentaba frente a él, ligeramente relajado en la silla, con una mano descansando cerca de su copa de vino. Hablaban en voz baja cuando Naomi se acercó y se detuvieron con esa pausa cómoda propia de la gente segura de sí misma, simplemente esperando. «Buenas noches», dijo ella. «Mi nombre es Naomi. Yo los atenderé esta noche. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber?» El acompañante ya había aprendido que se llamaba Daniel Brooks. Dijo que tomaría vino tinto y señaló la carta. El hombre de la chaqueta oscura respondió: «Agua con gas por ahora. Gracias». Ella lo anotó. Nada inusual en alguien que pretendía mantener la mente despejada. Tomó el pedido del vino, registró la botella específica que Daniel indicó y fue a buscarla a la estación de vinos. Sacó la botella del estante, verificó la etiqueta y tomó dos copas del anaquel superior. Procedimiento estándar. Las colocó en su bandeja, acomodó un paño limpio sobre su brazo y regresó hacia la mesa. Había cruzado la mitad del salón cuando pasó junto al carrito de servicio cerca del muro divisorio, el que usaban para preparar la cristalería de las mesas de la sección del fondo. Alguien había dejado allí dos copas ya servidas con vino tinto, lo cual era inusual. Normalmente no se servían copas con antelación para dejarlas reposando. Disminuyó ligeramente el paso, las miró de reojo y continuó hacia su mesa. Colocó una copa frente a Daniel y comenzó a servir el vino. Luego tomó la segunda copa, la recién sacada de su bandeja, y rodeó la mesa hacia el lado de Richard. Estaba a punto de dejarla cuando lo notó. Era lo bastante sutil como para que la mayoría de la gente hubiera pasado de largo. La mayoría de la gente no era Naomi. Que ella se encontraba con la iluminación adecuada, se podía apreciar un leve residuo a lo largo del borde interior inferior de la copa. No visible desde arriba, solo perceptible desde el ángulo exacto en el que ella se encontraba, con la iluminación del restaurante reflejándose de cierta manera. Una película tenue, casi como si la copa hubiera sido enjuagada, pero no del todo limpia. Y bajo el aroma en capas del vino que acababa de abrir, la fruta oscura y cálida, había algo más. Una nota química, aguda y fina, presente apenas un segundo, y luego desaparecida. El tipo de olor que la mayoría atribuiría al restaurante, al aire o a su propia imaginación. Había pasado 2 años en un programa de enfermería antes de que todo se viniera abajo. Esos 2 años los había pasado en habitaciones de hospital, clínicas y farmacias. Sabía a qué olían ciertos compuestos. Sabía cómo se veían ciertos residuos. Sus manos no dejaron de moverse. Su expresión no cambió. Dejó esa copa en un espacio vacío en el borde de la mesa, como si estuviera colocando una copa provisional, y con naturalidad tomó de su bandeja la segunda copa, la que había traído recién limpia desde la estación. Ella colocó esa copa frente a Richard, ajustó la posición con un leve cuarto de giro y se enderezó sin hacer pausa. Le había tomado quizá 4 segundos. Nadie en la sala se volvió a mirar. Daniel estaba revisando su teléfono. Los 2 hombres de seguridad cerca del área de los abrigos no se habían movido, pero Richard sí había levantado la vista. Había captado el movimiento, no el detalle, sino el cambio. La observaba con la expresión de un hombre que se ha entrenado para no reaccionar a nada hasta comprenderlo. Sus ojos se encontraron por un instante. Ella sostuvo la mirada exactamente el tiempo que resultaba natural. Serena, profesional. Luego hizo un único y leve asentimiento.
No del tipo que significa que todo está bien, sino del que dice, te veo y me estoy ocupando. Y dio un paso atrás. ¿También tomará vino esta noche, señor? Preguntó con voz firme. Esta noche no, respondió él. Seguía mirándola, pero su voz igualaba la de ella en serenidad. Por supuesto, dobló la servilleta sobre su brazo. Si me permite una sugerencia, le recomendaría optar por agua embotellada esta noche. También tenemos una opción sin gas, si lo prefiere. Era algo completamente normal que dijera una camarera. Daniel no levantó la vista. Richard sostuvo su mirada un segundo más. Gracias, dijo. Haré eso. Ella se alejó de la mesa con la misma soltura ensayada con la que siempre se movía. De vuelta a su estación, a su turno, al ritmo del salón. Pero ahora su mente iba a toda velocidad. Pensaba en de dónde habían salido esas copas ya servidas. ¿Quién tenía acceso a la estación de vinos? ¿Quién había estado cerca del carrito de servicio en los últimos 20 minutos? Colocó la copa intercambiada en el extremo más alejado del carrito, en la zona donde se dejaban las copas para devolver a la cocina. Su intención era avisar discretamente al gerente después del momento de mayor afluencia. No armar una escena, solo informar y dejar que se encargaran. No tuvo la oportunidad. 40 minutos después, uno de los asistentes de sala, un joven llamado Caleb, que a veces ayudaba a retirar platos y rellenar agua, atravesaba el área de servicio con prisa en pleno momento de mayor actividad. Tomó lo que creyó que era una copa limpia de vino de la casa que estaba en la zona de preparación. Naomi lo vio desde el otro lado del salón y sintió que el estómago se le hundía. Estaba demasiado lejos. Se encontraba en medio de la presentación de un plato en una mesa al otro extremo del restaurante. Dio un paso en su dirección, pero Caleb ya había cruzado la sala, había dejado la copa en la mesa de un cliente, un hombre sentado solo en la mesa para dos junto a la pared este, y se había marchado. El cliente levantó la copa y dio un sorbo. En menos de 2 minutos estaba aferrándose al borde de la mesa. En 4, estaba en el suelo. El restaurante estalló. No con gritos ni caos de película, sino con la súbita reorganización sin aliento de un espacio donde algo ha salido violentamente mal. Los clientes se apartaron de sus mesas. Alguien gritó pidiendo un médico. Petra ya estaba al teléfono llamando a una ambulancia. El gerente, un hombre alto llamado Gerald, salió de la parte trasera a medio trote. Richard Hale se puso de pie lentamente, en silencio, y retrocedió 2 pasos desde su mesa. Sus ojos encontraron a Naomi al otro lado del salón. Ahora lo entendía. No del todo, todavía no, pero lo suficiente. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. La policía llegó 2 minutos después. Gerald anunció a la sala que el restaurante cerraba temporalmente por esa noche y pidió a los clientes que permanecieran sentados durante un breve periodo mientras las autoridades realizaban una investigación rutinaria. Su voz era mesurada y profesional. Nadie creyó que fuera rutinaria. La hora siguiente fue un pandemonio controlado. Los agentes se movían por la sala, tomando nombres y números de mesa. El cliente que se había desplomado, un hombre llamado Frederick Owens, de unos 50 y tantos años, que cenaba solo, fue subido a la ambulancia en estado grave. La policía hizo preguntas. Naomi les respondió de forma directa y objetiva, describiendo únicamente lo que había presenciado sobre el vaso que había sido desplazado y recogido por el asistente de sala. No dijo nada todavía sobre el cambio de vaso. Respondió solo a lo que le preguntaron. Mantuvo el rostro sereno. Richard Hale fue escoltado por su equipo de seguridad hacia una salida lateral. No habló con la policía más allá de proporcionar su identificación. Se movió hacia la salida del mismo modo en que había entrado. En silencio, observando, sereno. Naomi terminó su entrevista con el agente, recogió su abrigo y su bolso de la sala del personal y se dirigía hacia la salida de servicio cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió. Richard Hale estaba allí, solo. Su equipo de seguridad se veía a través de la ventana, en la calle, a unos metros de distancia, dándole el espacio justo. La miró por un momento. Luego dijo, ¿sabes lo que fue eso? No era una pregunta. Sé lo que parecía, respondió ella. El vaso retirado. Él mantuvo la voz baja. Eso era para mí.
Ella no lo confirmó ni lo negó. El vaso estaba contaminado. Lo retiré. Eso es todo lo que puedo decirle con certeza. Él la estudió. ¿Por qué no dijiste nada? ¿No llamaste a alguien? Iba a señalarlo después del momento más intenso del servicio, dijo ella. No quería causar pánico por algo de lo que no estaba completamente segura y que no podía arriesgar. Se detuvo, se corrigió. Necesitaba ser cuidadosa. Él guardó silencio un instante. El murmullo distante de la ciudad se movía a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó. No con dureza, más bien como alguien que acaba de darse cuenta de que una persona es más de lo que parecía. Soy camarera, dijo ella. Lo he sido durante 3 años. No me refería a eso. Ella lo miró con firmeza. Lo sé. Se ajustó un poco el abrigo. Alguien quería que usted estuviera en silencio esta noche, señor Hale, dijo ella. Asintió lentamente. Alguien quería que usted estuviera en silencio esta noche, señor Hale. No sé quién, no sé por qué, pero la forma en que reaccionó su socio cuando cambié ese vaso, hizo una pausa, eligiendo qué revelar y qué guardar. Preste atención a las personas más cercanas a usted. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle. No corrió, no miró atrás, pero caminó rápido y mantuvo los ojos en movimiento, y no exhaló de verdad hasta que estuvo a 2 calles de distancia, y segura de que nadie la seguía. A la mañana siguiente, la historia había llegado a las noticias locales. El titular del principal sitio de noticias de la ciudad decía: el restaurante Aurelius cierra después de que un cliente enferme. Autoridades sanitarias inician investigación de seguridad alimentaria. El segmento emitido en el noticiero matutino describía un posible problema con cristalería contaminada de un proveedor, pendiente de análisis de laboratorio. Un portavoz del Departamento de Salud de la ciudad dio una breve declaración expresando preocupación y prometiendo una revisión exhaustiva. No hubo mención de veneno, ni de intención, ni de Richard Hale. Naomi estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, con el café enfriándose frente a ella, viendo el segmento repetirse en la aplicación de noticias de su teléfono por tercera vez. El encuadre era cuidadoso, clínico, el tipo de lenguaje que no genera alarmas ni invita a preguntas de seguimiento por parte del público general. Había visto lo suficiente del mundo como para reconocer cuándo una historia estaba siendo controlada. Alguien había intervenido en la narrativa antes de que pudiera respirar por sí sola. Dejó el teléfono y miró al otro lado de la cocina, donde Suri estaba sentada en la mesita baja junto a la ventana, comiendo cereal con total concentración, su pequeña cuchara moviéndose con gran deliberación. Tenía 6 años y abordaba la mayoría de las cosas. El cereal, colorear, el simple hecho de despertarse, como si merecieran toda su atención. «Te ves preocupada», dijo Suri sin levantar la vista del tazón. «Estoy bien, cariño», respondió Naomi. Suri inclinó ligeramente la cabeza, todavía sin mirarla. «Tu frente hace esa cosa». Naomi se tocó la frente. Había estado frunciendo el ceño sin darse cuenta. «Son cosas nuevas», dijo. «Cosas aburridas de adultos». Suri aceptó eso con el leve escepticismo de una niña que ya ha aprendido que los adultos dicen eso cuando quieren decir exactamente lo contrario. Naomi llevó a Suri a la escuela, regresó al apartamento y comenzó a pensar con claridad. No había dormido bien. Su mente no dejaba de dar vueltas. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en bucle. La copa, el olor, el cambio. Daniel Brooks tensándose cuando ella la movió, los ojos de Richard Hale encontrando los suyos al otro lado del salón, mientras Frederick Owens se desplomaba. Volvía una y otra vez a Daniel, al cambio en su cuerpo cuando vio que ella hacía el intercambio. Lo de la copa había sido breve, una fracción de segundo, pero ella había estado observando con suficiente atención como para notarlo. No era preocupación, no era confusión. Era un ajuste preciso y contenido, el de alguien que se recalibra. Había pasado suficiente tiempo en hospitales y en situaciones difíciles como para saber la diferencia entre alguien sorprendido y alguien que está recalculando. Pensó en llamar a la policía y contar una versión más completa de lo que había visto. Lo pensó durante mucho tiempo, de pie frente a la ventana de su cocina, con una segunda taza de café que no llegó a beber. Y entonces pensó en lo que les ocurre a las personas que dan un paso al frente con información que alguien poderoso quiere silenciar. Pensó en su padre,
Pensó en recoger a Suri en la escuela a las 3:15. Decidió esperar y ver cómo se desarrollaban las siguientes 24 horas. No tardaron en mostrarle algo. La administración de Aurelius se puso en contacto con todo el personal de sala esa misma tarde. Un mensaje grupal de Gerald, redactado con profesionalismo, pidiendo a todos que evitaran hablar con la prensa, que dirigieran cualquier consulta al representante legal del restaurante y que asistieran a una breve reunión individual con recursos humanos a la mañana siguiente. Rutina, decía. Procedimiento estándar tras un incidente. Naomi leyó el mensaje 2 veces. Luego llamó a su compañera de trabajo, Petra. ¿El tuyo decía algo diferente al mío?, preguntó. El mismo mensaje, respondió Petra. Sonaba tensa. Aunque después Gerald me llamó aparte. Dijo que alguien de la oficina de Richard Hale se había puesto en contacto. Naomi guardó silencio. Al parecer están haciendo su propia investigación, continuó Petra. ¿Un equipo de seguridad o algo así? Naomi, van a revisarnos a todos. Lo sé, dijo Naomi. ¿Viste algo anoche? Quiero decir, ¿viste realmente algo? No solo... Te diré lo que pueda cuando sepa más, respondió Naomi. Mantuvo la voz suave pero firme. No hables con nadie con quien no tengas que hablar, ¿de acuerdo? Después de colgar, se sentó en el borde de la cama y pensó en lo que significaba ser una mujer negra en un restaurante de la ciudad, enfrentándose al aparato de seguridad de un multimillonario, que quizá la vería como sospechosa antes de recordar que ella había sido quien lo ayudó. Fue a la reunión a la mañana siguiente, respondió a las preguntas con cuidado y no dijo nada que no hubiera dicho ya a la policía. Pasaron 2 días. La noticia del Departamento de Salud se desvaneció. Frederick Owens estaba estable en el hospital. El informe oficial atribuía su colapso a una reacción adversa a un vino contaminado, un problema con el proveedor que estaba bajo investigación. No hubo nada más públicamente. Al tercer anochecer, alguien llamó a la puerta del comedor privado trasero de Aurelius, mientras Naomi terminaba un turno corto. Gerald fue a buscarla con una expresión que no supo descifrar. Alguien pregunta por ti, dijo. En el salón principal. Dice que solo quiere hablar un momento. Ella salió y encontró a Richard Hale sentado solo en una mesa de la esquina del tranquilo salón, sin seguridad visible, con un vaso de agua frente a él. Se puso de pie cuando ella se acercó. Entonces lo notó. Señora Carter, dijo, agradezco que haya salido. ¿Sabe mi nombre?, preguntó ella. Sé bastante más que eso, respondió él. Y enseguida levantó una mano, no de forma amenazante. Mi equipo hace investigaciones de antecedentes. Es algo estándar, y me disculpo si se siente como una intromisión. Por favor, siéntese si se siente cómoda. Ella se sentó, no porque estuviera completamente cómoda, sino porque sentarse significaba poder mirarlo directamente y decidir en ese mismo momento si necesitaba marcharse. Él era distinto a la noche del restaurante. Seguía sereno, seguía siendo cuidadoso, pero había algo desprotegido en la forma en que estaba sentado, como si la compostura fuera genuina y no una actuación. Parecía un hombre que había pasado 3 días pensando intensamente en algo. Quería agradecerte como es debido, dijo. Lo que hiciste esa noche no fue poca cosa. Frederick Owens va a recuperarse, pero los médicos han sido muy claros en que la dosis en esa copa no era pequeña. Si yo hubiera... Se detuvo y miró su vaso de agua por un momento. Gracias. De nada, respondió ella, porque lo decía de verdad y no había mucho más que añadir. También quiero ser honesto contigo, continuó él. Mi equipo de seguridad investigó inicialmente a todo el personal del restaurante, incluyéndote a ti. Quiero que sepas que eso ya no es así. ¿Qué cambió?, preguntó ella. Los resultados del laboratorio, dijo él, y la vigilancia de la zona de servicio. Hizo una pausa. Y la manera en que te comportaste esa noche. Llevo suficiente tiempo en esto para saber cuándo alguien está actuando y cuándo no. Ella sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué quieres? Él guardó silencio un momento. Quiero entender qué fue lo que viste, no con fines legales. Eso lo manejaré por los canales adecuados. Solo quiero entender cómo lo supiste. Ella lo observó. Había guardado para sí la versión completa durante 3 días. Había estado esperando entender a quién se la estaba entregando.
La copa tenía residuos en la base interior, dijo, del tipo que deja algo que se añade y no se disuelve por completo. Y había un olor debajo del vino. Fuerte, breve. Solo lo percibí por un segundo. Observó su rostro. Pasé 2 años en un programa de enfermería antes de que las cosas cambiaran. Él seguía escuchando. No lo terminé, añadió. Pero hay cosas que no se olvidan una vez que las aprendes. ¿Cómo se ven ciertos compuestos sobre las superficies? ¿Cómo pueden oler cuando están enmascarados? No es complicado. Es solo reconocimiento de patrones, fruto de una formación que nunca llegué a usar para aquello, para lo que estaba destinada. Él asintió lentamente. Algo en su expresión cambió. No era lástima, lo cual le alivió, sino algo más cercano al respeto. ¿Qué pasó con la formación? Ella negó con la cabeza una sola vez, ligeramente. Asuntos familiares, no importa ahora. Lo miró directamente. Lo que importa es que alguien puso algo en esa copa, y por la forma en que reaccionó tu socio cuando la cambié, deberías pensar cuidadosamente quién sabía que ibas a estar en esa mesa. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas llegan al mismo lugar serio al mismo tiempo. Daniel Brooks, dijo Richard. No era una pregunta. No estoy acusando a nadie, respondió ella con cautela. Te estoy diciendo lo que observé. Se tensó cuando cambié la copa. No por sorpresa, sino por un nuevo cálculo. La mandíbula de Richard se movió apenas. Ha sido mi director financiero durante 4 años. Lo entiendo, dijo ella. Esa noche salió del restaurante, llevando consigo más de lo que había traído. Su teléfono vibró cuando dobló la esquina hacia la calle en dirección a la parada del autobús. Un número desconocido, un mensaje que decía solo 7 palabras. Has cambiado la copa equivocada. Ten cuidado. Se detuvo, lo leyó otra vez, miró a ambos lados de la calle. Caminó el resto del trayecto hasta la parada sin disminuir el paso, pero todo en su interior se movía muy rápido. Alguien sabía lo que había hecho. Alguien tenía su número. Alguien estaba observando. Se sentó en el autobús de regreso a casa y pensó en su hija, en recogerla en la escuela a la mañana siguiente, en si había cometido un terrible error al involucrarse. Pensó en su padre, que una vez decidió hablar y vivió con las consecuencias. Ella todavía estaba cargando con lo suyo. No durmió mucho esa noche. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Suri a la escuela, notó el coche gris. Estaba estacionado a media cuadra de su edificio. Nada inusual en un coche gris en una calle de la ciudad, pero había estado allí cuando regresó la noche anterior, y seguía allí ahora. Mismo lugar, motor en silencio. No lo miró fijamente. Sostuvo la mano de Suri y siguió caminando. Se rió de algo que Suri dijo sobre el nuevo corte de pelo de su maestra, pero memorizó la matrícula. Esa tarde llamó a Richard Hale al número que él le había dejado. Alguien me envió un mensaje, dijo cuando él contestó, la noche de nuestra reunión. ¿Saben lo que hice en la mesa? Una pausa. Envíame el número. También hay un coche, dijo ella. Un sedún gris. Ha estado afuera de mi edificio desde ayer por la noche. Otra pausa, esta vez más larga. No quiero involucrarte más en esto, dijo él. Pero tampoco puedo fingir que no estás ya dentro. Ya estoy dentro, confirmó ella. Miró por la ventana de su apartamento hacia la calle. Necesito saber de qué se trata realmente todo esto. Él le habló del acuerdo de adquisición, el que había bloqueado 3 meses antes. Una gran operación de infraestructura que habría fusionado 3 empresas en una sola entidad dominante. Richard se había opuesto de manera abierta y pública, citando preocupaciones por prácticas monopolísticas y por irregularidades financieras en los libros de la empresa objetivo. El acuerdo se vino abajo. El hombre que lo había diseñado, Victor Langford, un competidor bien conectado en el sector de inversiones, había perdido una enorme cantidad de valor proyectado y una porción significativa de prestigio. Langford, dijo ella. Es encantador, respondió Richard. Su imagen pública está cuidadosamente construida y es muy reservado respecto a con quién trabaja realmente. ¿Y Daniel Brooks? Brooks interactúa con las empresas de Langford en asuntos financieros, dijo Richard. Lo sé desde hace meses. Había una cercanía entre ellos que no terminé de entender. Elegí confiar en su trayectoria. Ella guardó silencio un momento. Alguien está suprimiendo la historia, dijo.
La cobertura mediática ha sido dirigida. Sí, respondió él. Eso no es algo que un director financiero haga solo. No, dijo, no lo es. Ella se quedó sentada con esa idea. Desde afuera llegaba el sonido de niños en el patio del edificio de enfrente. Sonidos normales de una tarde cualquiera. Tengo una hija, dijo. Tiene 6 años. Sea lo que sea que me estés ofreciendo en términos de ayuda o protección, necesito saber que es real y no algo que dices solo porque te sientes responsable. Él guardó silencio antes de hablar. Su voz era medida, pero sin la distancia corporativa que ella había percibido antes. Tengo recursos que tú no tienes. No te estoy pidiendo que hagas nada. Te estoy diciendo que, si quieres apartarte por completo, lo entenderé. Y si no lo haces, me aseguraré de que tú y tu hija estén protegidas. No porque me sienta culpable, sino porque tomaste una decisión que te costó tu seguridad, y eso merece una respuesta honesta. Ella pensó en el mensaje de texto, en el coche gris, en Suri preguntándole por su frente. Pensó en la diferencia entre apartarse y ser el tipo de persona que se aparta. De acuerdo, dijo, pero no trabajo para ti, y no te respondo a ti. Si vamos a hacer esto, es porque ambos estamos intentando llegar a la verdad. Eso es todo lo que quiero, dijo él. No estaba completamente segura de creerle todavía, pero creía que él lo creía, y por el momento eso era suficiente para seguir adelante. Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. El coche gris ya no estaba. Eso no la hizo sentirse mejor. Solo significaba que eran más cuidadosos de lo que ella había esperado. Caminó hacia la cocina. Preparó la pasta favorita de Suri para la cena. Se rió con la historia de su hija sobre el recreo y, en silencio, en privado, comenzó a planear sus siguientes pasos. Aún no sabía a dónde la llevarían, pero sabía que no iba a detenerse. La oferta que Richard le hizo estaba formulada con cuidado, y Naomi lo agradeció. No era caridad disfrazada de empleo. Era un puesto en la división de hospitalidad corporativa de Hale Ventures. Coordinación de eventos, apoyo, servicios para invitados, gestión de cenas privadas y funciones internas. Un cargo con una descripción real, un salario real y una razón legítima para que ella estuviera dentro del edificio. El hecho de que también la mantuviera cerca, visible, bajo el techo de un aparato de seguridad, capaz de reaccionar con rapidez. Esa parte quedó entendida entre ambos sin necesidad de decirla en voz alta. Aceptó. No sin reservas, pero aceptó. Las oficinas de Hale Ventures ocupaban los 12 pisos superiores de una torre de vidrio en el centro, y cruzar el vestíbulo en su primera mañana fue como entrar en una atmósfera completamente distinta. Aquí todo se movía más rápido, no de manera caótica, sino con la velocidad particular de personas a quienes les pagaban por tomar decisiones trascendentales con rapidez. Naomi llevaba un blazer azul marino, entallado que había comprado de segunda mano el año anterior. Se movía como siempre, erguida, sin prisa, consciente. Fue presentada al equipo de hospitalidad por una mujer llamada Claire, pulida y profesional, cuyos ojos recorrieron a Naomi de una manera que lograba ser evaluadora sin resultar abiertamente grosera. A Naomi la habían evaluado expertos. Lo dejó pasar. Los primeros 3 días fueron tranquilos. Aprendió el edificio, los ritmos de la planta, quién almorzaba temprano, quién se quedaba hasta tarde. Escuchaba más de lo que hablaba y empezó a notar cosas. Al cuarto día estaba en la pequeña cocina del piso ejecutivo cuando captó el final de una conversación entre dos hombres del equipo de finanzas. No discutían, pero hablaban en voz baja y deliberada, como quien no quiere ser oído. Ella no intentaba escuchar. Estaba preparando café. Pero era Naomi Carter, y las palabras calendario de reestructuración y las cuentas paralelas de Lanford llegaron a sus oídos antes de que los hombres notaran su presencia y se callaran. Le sonrieron con cortesía. Ella les devolvió la sonrisa. Terminó de prepararse el café y se fue. Esa tarde se cruzó con Daniel Brooks en el pasillo cercano a la sala de conferencias ejecutiva. Solo lo había visto brevemente desde la noche en el restaurante, una vez de pasada, cuando Richard la había presentado al resto del equipo directivo. Daniel había sido impecable, incluso cordial. Le dio la bienvenida al equipo con una amabilidad que sonaba genuina,
Dijo que esperaba que la transición de hospitalidad al entorno corporativo le resultara cómoda, y siguió su camino. Nada en su rostro había delatado nada, pero en el pasillo esa tarde, al pasar junto a ella con el teléfono pegado al oído, sostuvo su mirada apenas un segundo más de lo necesario. No era una amenaza, era una medición. Naomi siguió caminando, pero pensó en ello el resto del día. Petra la llamó esa noche. La gente está hablando, dijo Petra. En el restaurante, corre el rumor de que te inventaste todo, que cambiaste las copas tú misma para causar drama, para llamar la atención. Naomi estaba sentada en el suelo de su cocina, con la espalda apoyada en el gabinete, porque Suri dormía en el dormitorio y no quería caminar de un lado a otro y arriesgarse a despertarla. ¿Quién está diciendo eso? Nadie lo afirma directamente, respondió Petra. Simplemente se está extendiendo. Empezó hace un par de días. Gerald está muy reservado, pero algunos del personal están incómodos. Alguien quiere hacer que parezca poco confiable, dijo Naomi. Lo sé, contestó Petra. Solo quería que lo supieras. Después de colgar, se quedó sentada procesándolo. El rumor era deliberado. Alguien estaba llevando a cabo una campaña silenciosa para desacreditarla de antemano, lo que significaba que sabían que era una amenaza. Y eso significaba que le estaban prestando más atención de la que ella había imaginado. Llevaba 3 semanas en el nuevo puesto cuando vio la luz. Había regresado a la oficina tarde, pasadas las 8 de la noche, porque había dejado en su escritorio una carpeta con notas de eventos que necesitaba. La planta estaba casi vacía. Tomó el ascensor, caminó por el pasillo en penumbra hacia el área del equipo de hospitalidad, y al pasar por el corredor que conducía al ala de oficinas de Richard, vio la fina línea de luz bajo la puerta de su despacho. Casi siguió de largo. Luego se detuvo. Richard estaba en Londres. Lo sabía porque el calendario de viajes formaba parte de sus responsabilidades. Ella ayudaba a coordinar la logística de los viajes ejecutivos. Había volado esa misma mañana. Su oficina debería estar oscura y cerrada con llave. Permaneció un momento en el pasillo. El zumbido bajo y constante del edificio la rodeaba. Luego se dio la vuelta y regresó hacia el ascensor. Sacó el teléfono y le envió a Richard un mensaje breve. ¿Estás en el edificio esta noche? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. No. Aterrizamos en Londres hace una hora. ¿Por qué? Ella le describió lo que había visto. La llamó de inmediato. No te acerques, dijo. Su voz era controlada pero cortante. Baja al vestíbulo. Dile a la seguridad del edificio que hay una presencia no autorizada en el piso ejecutivo. No uses mi nombre. Solo di que notaste una luz encendida en una oficina segura. Ella hizo exactamente eso. Seguridad subió. Para cuando llegaron al piso, la luz ya estaba apagada. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave. No encontraron a nadie. Pero cuando la asistente de Richard revisó los registros de acceso a la mañana siguiente, había un vacío. Una ventana de 6 minutos en la que el registro electrónico no mostraba ninguna entrada. Sin embargo, el registro del sensor de la puerta indicaba una breve interrupción que solo podía significar que la puerta se había abierto. Alguien tenía una tarjeta de acceso que no estaba en el sistema. Richard la llamó desde Londres. Buen ojo, dijo. ¿Alguien sabe cómo moverse por su edificio sin dejar registro? Preguntó ella. Sí, respondió él. Eso no es trabajo externo, es alguien con acceso interno. Ella pensó en Daniel Brooks recorriendo el corredor ejecutivo, con la facilidad de alguien que pertenecía allí, lo cual legítimamente era cierto, y que por eso mismo resultaba casi imposible de demostrar. Fue un miércoles por la tarde, aproximadamente un mes después de haber empezado, cuando Naomi vio a Richard fuera del edificio por primera vez fuera de un contexto formal. Salía más tarde de lo habitual y esperaba cerca de la entrada un vehículo de transporte por aplicación, cuando Richard salió con la chaqueta sobre el brazo. Se detuvo al verla y dijo que iba a recoger a su hija. Ella se quedó quieta un instante antes de que él se corrigiera. Quiero decir, a, a un niño, el hijo de un amigo. Estoy a cargo esta noche. La corrección fue torpe de una manera que ella no habría esperado en él. Entonces Suri, a quien Naomi había llevado durante una hora mientras terminaba un trabajo, porque la niñera había cancelado, y Richard personalmente le había dicho que podía usar la pequeña sala de conferencias,
Salió corriendo desde la puerta del vestíbulo, tomó la mano de Naomi y anunció que tenía hambre. Richard miró a Suri con esa expresión que cruza el rostro de una persona cuando algo inesperadamente real ocurre. Naomi lo observó mirar a su hija y vio cómo algo en él se aflojaba, algo que no había visto antes. Suri, que no tenía idea de quién era él, salvo que era el jefe de su madre, lo miró hacia arriba y dijo que era muy alto. Él se rió de verdad, no por compromiso, y durante unos minutos, de pie en la acera al atardecer, la situación fue simplemente humana. Más tarde, en una breve conversación de seguimiento, él le contó que había perdido a un hijo, una hija, años atrás. No dio detalles y ella no insistió, pero lo guardó con cuidado. No como ventaja ni como un dato estratégico, sino como el tipo de información que explica a una persona. Estaba revisando los archivos de proveedores de eventos como parte de su función oficial. Cuando encontró la irregularidad, casi la pasó por alto. Estaba enterrada bajo 3 capas de hojas de cálculo cruzadas. El tipo de trabajo que se había impuesto a hacer con minuciosidad, porque era la forma correcta de hacer las cosas. Una cuenta de proveedor listada bajo una subsidiaria de logística, de eventos que no correspondía a ningún evento en el calendario. Los pagos se canalizaban a través de una sociedad holding con un nombre que sonaba como cualquiera de una docena de entidades legítimas. Pero la dirección de la subsidiaria era un servicio de reenvío de correo, y la cuenta había estado activa durante 14 meses, recibiendo transferencias trimestrales que sumaban poco más de $900,000. Anotó el nombre de la cuenta en un papel, le tomó una foto y se la envió a Richard a través del canal, seguro que su equipo de seguridad había configurado precisamente para ese tipo de comunicación. Él confirmó. En menos de 24 horas, la sociedad holding se conectó, a través de 2 capas de estructuras pantalla, con una firma financiera dentro de la red más amplia de Langford. El dinero se estaba moviendo, y llevaba moviéndose mucho antes de la noche en el restaurante. Se dirigía a su coche en el estacionamiento bajo el edificio. Usaba la sección a nivel de calle porque estaba bien iluminada y vigilada. Cuando ocurrió, escuchó pasos detrás de ella que avanzaban más rápido que el ritmo casual de alguien que simplemente va hacia su coche. Sintió el cambio en la presión del aire antes de procesar por completo el sonido. Se giró rápidamente y un hombre con una chaqueta oscura estaba cerca, demasiado cerca, avanzando hacia ella con una intención específica que no tenía nada de accidental. Se lanzó de lado entre 2 coches estacionados y gritó fuerte, con intención deliberada, de esos gritos que atraviesan la acústica de un estacionamiento cubierto. El hombre vaciló. Una pareja que caminaba hacia su vehículo, a unos 9 metros de distancia, se volvió hacia el sonido. El hombre de la chaqueta oscura cambió de dirección y caminó rápido hacia la salida opuesta. Ella permaneció entre los coches estacionados con el corazón golpeándole fuerte y ruidoso en el pecho. Seguridad del edificio revisó las grabaciones después. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por el cuello de la chaqueta y por el ángulo de la cámara. Obtuvieron una imagen parcial, suficiente para saber que era hombre, de hombros anchos, desconocido en el registro habitual de tránsito del edificio. Richard quiso mejorar su seguridad de inmediato. Ella dijo que no a un equipo completo de protección. Eso levantaría demasiadas preguntas y haría imposible la rutina de Suri. Pero aceptó un protocolo de verificación diaria y variar su ruta al salir del edificio. Richard convocó una reunión con su director senior de seguridad 2 días después del incidente en el estacionamiento. Ella no estuvo en la sala, pero su asistente le contó después que él salió con el aspecto de un hombre que había llegado a una conclusión a la que no quería llegar esa noche. Se sentó frente a ella en la pequeña oficina esquinera que le habían asignado y dijo: «Creo que alguien desde dentro está involucrado. No solo Daniel, alguien con suficiente acceso como para coordinar la logística». «El acceso a la oficina fuera de horario», dijo ella. «En el estacionamiento. Eso no fue al azar». Ella asintió. Había estado pensando lo mismo durante una semana, pero había esperado a decirlo hasta que él llegara por sí mismo a esa conclusión. «Hay grabaciones», dijo él, «de la semana anterior a la cena en el restaurante. Vigilancia de la zona de almacenamiento de vinos, junto al corredor de servicio de Aurelius». Hizo una pausa. «Daniel aparece en ellas». Ella no reaccionó de inmediato. Dejó que la afirmación se asentara. «¿Exactamente dónde?».
preguntó. Cerca de la entrada del almacén. La marca de tiempo lo sitúa allí 90 minutos antes de la cena. Ella guardó silencio un momento. Eso es significativo, dijo, pero por sí solo no es suficiente. Lo sé, respondió él. Ella lo miró. Podría usarse en su contra, dijo. Si alguien lo colocó allí a propósito. Él sostuvo su mirada. Ese pensamiento también se me ha cruzado por la mente. Entonces necesitamos más antes de movernos, dijo ella. Él asintió una vez, y ella pudo ver, en la forma en que mantenía el cuerpo, que cargaba el peso de 4 años de confianza junto con el peso de lo que sugerían las grabaciones, y que ninguna de esas dos cosas era fácil. Esa noche, al llegar a casa, revisó las cerraduras 2 veces. Suri ya estaba dormida. Naomi permaneció un largo momento en el umbral de la habitación de su hija, observando cómo respiraba. Luego fue a su propia habitación, se sentó en el borde de la cama y empezó a escribir todo lo que sabía en notas cuidadosas y ordenadas. No en el teléfono, en papel. Un tipo de registro que existía en un solo lugar. Aún no estaba segura de hacia dónde se dirigía todo aquello, pero empezaba a comprender cuán grande era. 3 días después de que Richard le hablara a Naomi sobre las grabaciones de vigilancia, llamó a Daniel Brooks a su oficina. Naomi sabía de la reunión con antelación. Había ayudado a Richard a pensar el enfoque. No confrontación, no acusación, sino una exploración cuidadosa. El objetivo era leer la reacción de Daniel, no forzar una confesión. Richard había construido su carrera leyendo salas y leyendo personas. Sabía cómo hacer esto. Ella se sentó en su oficina, al final del pasillo, trabajando en archivos de eventos que en realidad no estaba procesando, y esperó. Duró 40 minutos. Cuando la asistente de Richard le avisó que la reunión había terminado, ella esperó 20 minutos más antes de pasar frente a la oficina de Richard, con un encargo cualquiera. Él captó su mirada a través del panel de vidrio y negó levemente con la cabeza, casi de forma imperceptible. Ella entendió. Daniel lo había negado todo y lo había hecho bien. Esa noche, Richard se lo contó. Daniel se había mostrado sorprendido, luego preocupado y después silenciosamente, de manera convincente, herido. Había dicho que entendía por qué las grabaciones parecían alarmantes y enseguida ofreció una explicación. Había estado en Aurelius esa semana anterior con un cliente por otro compromiso distinto. Había entrado en la zona de servicio buscando a un gerente porque el cliente tenía una alergia grave y Daniel había querido dejar constancia con antelación. Había mencionado el nombre del cliente de memoria, sin que nadie se lo pidiera. Dijo que le habría gustado que Richard acudiera primero a él, en lugar de revisar las grabaciones de vigilancia sin su conocimiento. Y luego añadió, con cuidado sin acusar directamente, que si alguien estaba intentando sembrar sospechas entre los dos, quizá ambos deberían preguntarse por qué. Bien, dijo Richard. Ha tenido tiempo para prepararse, dijo Naomi. Supiera o no exactamente qué grabaciones existían, sabía que esta conversación iba a llegar. Te mencionó, dijo Richard. Ella lo miró. ¿Qué dijo? Dijo que le preocupaba que una persona externa, con motivaciones desconocidas, hubiera sido incorporada a la empresa. Lo dijo con suavidad, enmarcado como una preocupación y no como una acusación. Richard hizo una pausa. Dijo que deberíamos considerar la posibilidad de que el incidente del restaurante hubiera sido escenificado y que quien lo organizó ahora estuviera dentro del edificio. Ella no se inmutó. Había esperado algo así. ¿Y qué respondiste?, preguntó. Dije que consideraría todas las posibilidades, respondió Richard. Lo cual técnicamente es cierto. Ella asintió despacio. Bien. No dejes que sepa todavía cuál es tu postura. La semana siguiente fue extraña, de esa manera en que las situaciones cargadas de tensión pueden volverse exteriormente ordinarias, pero interiormente llenas de presión. Víctor Langford apareció en un programa matutino de noticias financieras y habló con calidez sobre Richard Hale. Lo llamó un visionario, una mano firme en mercados volátiles, alguien a quien el sector respetaba. Mencionó con lo que sonó a sentimiento genuino que esperaba que las recientes dificultades relacionadas con el incidente del restaurante no hubieran sido demasiado perturbadoras. Utilizó la palabra amigo 2 veces. Miró directamente a la cámara cuando la pronunció.
Naomi vio el clip en su teléfono, sentada en su escritorio, y pensó en la habilidad específica que se necesita para interpretar buena voluntad de forma convincente cuando no se siente ninguna. Fue Petra quien sacó a la luz el siguiente hilo. Petra se había mantenido cerca de Naomi en todo momento, y Naomi confiaba en ella de la manera medida y práctica en que confiaba en la mayoría de las personas, con cuidado y de forma concreta. Petra la llamó para decirle que un miembro del personal de sala de Aurelius, un joven llamado Travis que llevaba 8 meses trabajando allí, había dejado de presentarse, sin aviso, sin responder a los mensajes. Jerrell había presentado una denuncia por desaparición tras 4 días. Travis era el asistente que había trabajado en la zona de servicio la noche de la cena. Era una de las personas que podría haber dado un relato más completo de lo que ocurrió cerca de la estación donde se preparaba el vino aquella noche. Naomi se lo contó a Richard. Él lo pasó a su contacto de seguridad, quien a su vez lo derivó a un enlace en las fuerzas del orden. Travis fue encontrado 4 días después en otra ciudad, alojado en un motel bajo un nombre distinto. Estaba a salvo. También se mostraba muy reacio a hablar, de esa forma en que la gente se muestra reacia cuando le han dejado claro que hablar le costará algo significativo. El Consejo de Administración de Hale Ventures convocó a Richard a una sesión de emergencia esa misma semana. Naomi no estuvo presente, pero después Richard se lo relató con la plenitud de quien describe algo que le resulta insultante, pero no sorprendente. 3 miembros del Consejo habían expresado preocupación por el riesgo reputacional. La investigación estaba generando inestabilidad. La acción había caído 6 puntos en 2 semanas. Querían que se resolviera o se archivara. Richard les dijo que tendría en cuenta sus preocupaciones. Lo que eso significaba en la práctica, Naomi empezaba a comprenderlo. Era que la ventana para encontrar pruebas reales se estaba cerrando. Era viernes por la tarde. Suri estaba en la escuela. Naomi estaba en la oficina. Todo era ordinario. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la supervisora del programa extraescolar de Suri. Suri mencionó algo inquietante. Un hombre afuera se le acercó cerca de la reja, preguntándole si su mamá trabajaba en el edificio alto del centro. Le pedimos que lo describiera. Dijo que llevaba una chaqueta gris. Está a salvo. Está con nosotros. Solo queríamos que lo supieras. Naomi ya se había levantado de la silla antes de terminar de leer el mensaje. Estaba en el coche 4 minutos después. Llamó a Richard en el camino, una mano en el volante, la voz controlada. Suri, dijo, alguien habló con mi hija afuera de su escuela. Hubo una pausa de quizá 2 segundos. ¿Está a salvo? Sí, está con el personal de la escuela. Estoy enviando a alguien ahora mismo, dijo él. No vaya sola. Ella fue de todos modos, porque era su hija, y nada iba a hacerla esperar. Suri estaba en la sala del programa extraescolar, coloreando cuando Naomi llegó. Tranquila de esa manera en que los niños de 6 años están tranquilos, cuando no comprenden del todo por qué los adultos a su alrededor se han puesto tensos. Levantó la vista al ver a Naomi y dijo, «Hola mamá», como si fuera cualquier otra tarde. Naomi se sentó a su lado, le tomó la mano y logró sonreír. Describió al hombre a la supervisora. Chaqueta gris, preguntó por su mamá, no la tocó, se fue cuando el encargado de la reja salió al exterior. La supervisora estaba disculpándose y visiblemente alterada. Naomi le dio las gracias. Una de las personas de Richard llegó 12 minutos después. Una mujer llamada Sandra, callada y eficiente, que se colocó cerca de la entrada sin montar una escena. Esa noche, de regreso en el apartamento, con Suri en el baño, Naomi se quedó de pie en el pasillo y se permitió sentir durante unos minutos todo el peso de las últimas semanas. No como desesperación, no como arrepentimiento, sino como una realidad que debía reconocerse antes de poder manejarla. Pensó en dar un paso atrás. Analizó el escenario con honestidad. Si se retiraba ahora, si le decía a Richard que había terminado, ¿qué ocurría? La amenaza no desaparecía. Ella y Suri ya eran conocidas, ya estaban documentadas dentro de la operación de alguien. Dar un paso atrás no borraba eso. Solo significaba que dejaba de tener cualquier influencia sobre lo que sucediera después. Se dio 10 minutos para convivir con el miedo. Luego fue a ayudar a Suri a secarse el cabello.
Richard fue al apartamento la noche siguiente. No llamó primero. Envió un mensaje preguntando si estaba bien, y ella dijo que sí. Llegó con una bolsa de compras porque había recordado que Naomi mencionó que a Suri le encantaba la sopa de pollo y no había sabido qué más llevar. Era el tipo de gesto que podía ser calculado o genuino, y Naomi había pasado suficiente tiempo rodeada de personas calculadoras como para saber la diferencia. Se sentaron en la mesa de la cocina después de que Suri se durmiera. Él le dijo que lo sentía. Ella le dijo que no necesitaba que lo sintiera. Necesitaba que fuera eficaz. Él aceptó establecer un esquema de protección más activo para la ruta escolar de Suri. También le contó que su equipo de seguridad había obtenido imágenes adicionales desde un ángulo diferente. Un sistema de respaldo que el instalador principal no había retirado cuando el restaurante actualizó su seguridad principal. Las nuevas imágenes mostraban la entrada de servicio al sótano desde otro ángulo, y en ese metraje había alguien más antes de Daniel. Una figura parcialmente oculta pero presente, entrando al sótano más de 2 horas antes de la aparición de Daniel en las grabaciones principales. Alguien con una chaqueta de contratista de servicios. ¿Pueden mejorar la imagen?, preguntó Naomi. Están trabajando en eso, dijo Richard. Ella lo miró a través de la mesa de su cocina. Esto no es solo Daniel, dijo. No, respondió él. No lo es. Pensó en la aparición impecable de Langford en televisión, en los pagos de la sociedad Holding, en Travis escondido en un motel de otra ciudad bajo otro nombre, en el coche gris que había aparecido y desaparecido frente a su edificio, en la forma cuidadosa y deliberada en que todo aquello había sido construido. Alguien construyó esto durante mucho tiempo, dijo ella. El restaurante no fue improvisado, fue planificado. Daniel era una pieza, pero no la parte más alta de la estructura. Eso es lo que yo también pienso, respondió Richard. Ella asintió una vez. Luego dijo lo que llevaba una semana guardándose. Mi padre, dijo, testificó contra una firma financiera hace 15 años. Fraude corporativo, cuentas ocultas, dinero canalizado a través de estructuras muy similares a las que encontramos en esos archivos de proveedores. Hizo una pausa. El caso finalmente fue desestimado. El principal investigado salió limpio. Richard se quedó muy quieto. Esa firma tenía vínculos con varias entidades que ahora forman parte de la red de Langford, continuó ella. Solo lo comprendí la semana pasada, cuando estuve cruzando noticias financieras antiguas. Puede que me equivoque con la conexión, pero no lo creo. Él no dijo nada durante un momento. ¿Y el testimonio de tu padre? ¿Estuvo protegido? No, respondió ella. No adecuadamente. Él sostuvo su mirada. Tú lo estarás, dijo. Ella no apartó la vista. Sigues diciendo eso. Y lo digo en serio, respondió él. Más allá de la ventana, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades por la noche. Moverse, iluminada, indiferente. Naomi envolvió la taza de té con las manos y pensó en lo lejos que quedaba ya aquel jueves por la noche en el restaurante. Solo había cambiado una copa y asentido con calma a un hombre que la observaba al otro lado de la mesa. Ahora estaba dentro, completamente dentro. La única dirección que tenía sentido era hacia adelante. El evento corporativo estaba programado para un jueves. Una cena privada para inversores organizada por Hale Ventures en la sala de recepción del último piso del edificio. 80 invitados, servicio de catering formal, asientos asignados. Naomi llevaba 2 semanas coordinándolo como parte de su función oficial. Conocía la distribución mejor que nadie. Precisamente por eso lo detectó. Estaba haciendo una revisión final del plano de asientos el lunes previo al evento, cuando algo la detuvo. La mesa 6 estaba ubicada junto a la ventana este, la más cercana al corredor de servicio del catering. También estaba adyacente al panel de retorno de ventilación, la gran rejilla decorativa empotrada en la pared que reciclaba el aire en la sala de recepción. Infraestructura estándar del edificio, completamente invisible para los invitados. Naomi se quedó de pie frente a la mesa 6 y miró la tarjeta colocada en la silla más cercana a la rejilla. Su nombre estaba en ella. Permaneció muy quieta durante un instante. Su nombre no debía estar en ningún asiento. Ella coordinaba el evento. No asistía como invitada. Se suponía que debía moverse por la sala gestionando la logística. Fotografió el plano de asientos.
Luego se agachó junto a la rejilla de ventilación y la observó de cerca sin tocar nada. No veía nada fuera de lugar, pero recordó el olor químico que había percibido en una copa de vino 6 semanas antes. Pensó en lo que alguien con acceso a la infraestructura del edificio, y con un motivo para asustarla o silenciarla. Podría hacer con un retorno de ventilación situado a menos de medio metro de donde ella estaría sentada durante 3 horas. No tocó nada. Se levantó, caminó con calma hasta su oficina, cerró la puerta y llamó a Richard. Contestó al segundo tono. Necesito que tu equipo de seguridad revise el panel de ventilación cerca de la mesa 6 en la sala de recepción antes del jueves, dijo ella. Y necesito saber quién modificó el plano de asientos en las últimas 48 horas. Hubo una breve pausa. ¿Qué encontraste? Mi nombre en un asiento que nunca debía ocupar, respondió, justo al lado del retorno de ventilación. Él guardó silencio un momento. Tendré un equipo allí en 1 hora. No vuelvas a entrar hasta que lo hayan revisado. El equipo de seguridad lo encontró al final de esa misma tarde. Un pequeño dispositivo de dispersión en aerosol instalado profesionalmente dentro de la carcasa del retorno de ventilación, diseñado para activarse con temporizador. El compuesto en su interior fue identificado por el especialista contratado por el edificio como un irritante concentrado, no letal en las dosis configuradas, pero capaz de provocar una dificultad respiratoria lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, suficiente para hacerle daño serio, suficiente para enviar una advertencia imposible de ignorar. Naomi estaba sentada en la oficina de Richard cuando él se lo dijo y sintió que algo dentro de ella se aclaraba. No era miedo. Llevaba semanas gestionando el miedo. Era algo más preciso. El plan nunca había sido solo silenciar a Richard. Alguien la había estado observando desde lo del restaurante. La habían evaluado. Habían decidido que ella era un problema que necesitaba su propia solución. Esto era para hacerte daño, dijo Richard. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la vista. Naomi lo notó porque había aprendido que él se colocaba así cuando estaba lo bastante enojado como para necesitar apoyar su peso en algo. Lo sé, respondió ella. Naomi, no voy a dar un paso atrás. Yo tampoco, lo interrumpió antes de que terminara lo que fuera a decir. Quiero que eso quede claro. Lo pensé. Después de lo de la escuela de Suri, ya tomé mi decisión. Esto no la cambia. Él la miró un momento. De acuerdo, dijo al fin. Lo que sí cambia, continuó ella, es que necesito que Suri esté en algún lugar seguro hasta que esto se resuelva. No solo con un protocolo de registro, en otro sitio. Él asintió. Lo arreglaré. Suri se fue a quedarse con la prima de Naomi en un estado vecino al día siguiente. Naomi la llevó ella misma en coche. Pasó la noche allí, le preparó su desayuno favorito por la mañana y le dijo que era una visita especial porque ella había estado trabajando muy duro y quería que Suri disfrutara de tiempo divertido con la familia. Suri aceptó la explicación con su mezcla habitual de percepción y serenidad. La abrazó más tiempo de lo normal cuando se despidieron, y eso le dijo a Naomi que su hija sabía más de lo que expresaba. 6 años y ya sabía leer las habitaciones. Naomi condujo de regreso sola y sintió el silencio específico de un coche con el asiento trasero vacío. Lo empujó al fondo y se concentró en el miércoles, 2 días después de que encontraran el dispositivo en la ventilación. Suri la llamó esa tarde. Le estaba contando sobre un juego que había jugado con el perro de su prima cuando se detuvo a mitad de frase. Mamá, ese coche gris estaba otra vez afuera de nuestro edificio esta mañana. Naomi frunció el ceño. Cariño, tú no estás en nuestro edificio. Estás en casa de la tía René. No, dijo Suri con paciencia, con la seguridad de una niña que sabe lo que vio. Cuando me dejaste ayer, antes de que te fueras, el coche gris estaba en la calle. Lo vi desde la ventana de arriba. El estómago de Naomi se tensó. Suri había visto el coche en la dirección de René. Los habían seguido hasta allí. Mantuvo la voz tranquila el resto de la llamada. Le dijo que la quería. Le dio las buenas noches. Luego se sentó en el borde de la cama del motel donde se había quedado antes de conducir de regreso y pensó con rapidez y precisión. Alguien los había seguido. Eso significaba que sabían de René. Y eso significaba que la distancia segura que había intentado crear no era tan segura como pensaba. Llamó a Richard de inmediato.
Él organizó una presencia de seguridad en la dirección de René en menos de una hora y trasladó a Suri a un lugar más protegido a la mañana siguiente, uno que no pudiera rastrearse a través de los contactos conocidos de Naomi. Naomi no durmió esa noche. A la mañana siguiente, sostenida por el café y esa lucidez particular que produce la adrenalina controlada, volvió al trabajo. Sacó el registro interno de coordinación de eventos para la sala de recepción y empezó a rastrear. ¿Quién había accedido al archivo digital de asientos en las 72 horas previas a que ella lo encontrara alterado? 3 nombres habían accedido. 2 eran miembros de su propio equipo. Conocía sus patrones, sus funciones, sus razones para estar en esos archivos. El tercero era una cuenta de instalaciones del edificio, con designación de contratista. Cruzó el ID del contratista con los registros de proveedores del edificio. Coincidía con una empresa de servicios para eventos que había trabajado con Hale Ventures durante 3 años. Rutina. Nada fuera de lo común. Casi lo dejó pasar, pero entonces sacó la información del contacto principal de la empresa y la comparó con la base de datos de hospitalidad corporativa que había estado construyendo desde su primera semana. El nombre del contacto activó una campana silenciosa y precisa. Lo había visto antes, no en un archivo de Hale Ventures, en la referencia cruzada financiera que había hecho 6 semanas atrás, en los registros de proveedores vinculados a los pagos a empresas fantasma. El mismo nombre aparecía como representante listado en una subsidiaria conectada a una de las sociedades holding de Langford. El contratista que había modificado el plano de asientos estaba vinculado a Langford. Lo escribió todo con cuidado. Luego se lo envió a Richard por su canal seguro con una sola línea. El contratista de instalaciones que cambió mi asiento. Está conectado a la red de Langford a través de la misma estructura pantalla que los pagos a proveedores. Es la misma operación. La respuesta de Richard llegó en cuestión de minutos. Haré que mi equipo legal se encargue esta noche. Ella dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio y exhaló lentamente. Se estaba acercando. Podía sentirlo, como se siente una corriente bajo el agua. No visible, pero presente y en movimiento. Solo necesitaba mantenerse por encima el tiempo suficiente para llegar al otro lado. El resultado de la mejora de las imágenes llegó un martes por la mañana, y Richard la llamó a su oficina antes de las 9. Se sentó frente a él y miró la imagen fija en la pantalla de su portátil. La figura de las grabaciones del sótano, la que había entrado antes que Daniel, la que llevaba una chaqueta de contratista, seguía parcialmente oculta, pero ahora la chaqueta era legible. Un logotipo, tenue pero visible, bordado en el lado izquierdo del pecho, el nombre de una empresa. Coincidía con el contratista de servicios para eventos que ella ya había vinculado con la red de Langford. El mismo contratista que había modificado su asiento en el evento del jueves. El mismo contratista que tenía acceso a Hale Ventures Building Systems bajo un acuerdo de proveedor de 3 años. El mismo cuyo nombre de representante aparecía en los registros de empresas pantalla de Langford. El hilo estaba completo, o lo bastante cerca de estarlo. Lo que quedaba era cuestión de documentación, no de descubrimiento. Ha estado dentro de su operación durante 3 años, dijo Naomi mirando la imagen. Langford no improvisó lo del restaurante. Construyó el acceso, colocó a alguien y esperó el momento adecuado. Richard cerró el portátil lentamente. He hecho negocios en esta industria durante 15 años, dijo. He tenido competidores. He tenido negociaciones difíciles. Nunca he... Se detuvo. Bloqueó su acuerdo, dijo ella. Y además tenía razón. Eso fue lo que lo convirtió en un objetivo, no solo en un obstáculo. Él la miró. Algo cruzó su rostro que no era ni la compostura ni la calidez contenida que ella había visto antes. Era más antiguo que ambas cosas. Mi padre solía decir que la persona más peligrosa en una habitación no es la que está enfadada, es la que ya ha tomado una decisión. Langford decidió, dijo ella. Sí. La semana siguiente devolvió a Victor Langford al foco público con renovada energía. Asistió a 2 eventos del sector. Concedió una larga entrevista a una publicación financiera en la que habló sobre ética de mercado y la importancia de la competencia limpia. Y publicó una fotografía desde un almuerzo benéfico con un pie de foto sobre inversión comunitaria. En cada aparición pública parecía un hombre sin nada que ocultar
y con todas las razones para mostrarse visible. Naomi observó cada aparición con la atención que había aprendido a prestar a las cosas que se esfuerzan demasiado por parecer normales. Fue durante ese periodo cuando decidió retroceder aún más. No en los registros corporativos. Por el momento ya había agotado esos hilos. Fue a registros públicos antiguos, archivos de periódicos, expedientes judiciales disponibles desde hacía 15 años, pero que nadie había pensado en conectar con la situación actual. El nombre de su padre era Raymond Carter. Había trabajado como examinador de cuentas para una firma mediana de auditoría financiera en esta ciudad durante los primeros años de la década anterior. Había identificado y reportado internamente un patrón de desvío fraudulento de cuentas a través de una red de subsidiarias pantalla. Cuando la firma no actuó, llevó su documentación a un investigador federal. El caso avanzó. Se vino abajo durante la fase probatoria cuando 3 documentos clave fueron declarados inadmisibles por motivos procesales. El principal investigado, un director financiero en el centro del esquema, quedó libre de cargos. Raymond Carter perdió su empleo. En menos de 6 meses, la firma rescindió su contrato, alegando reestructuración por desempeño. Murió 4 años después. Insuficiencia cardíaca. Tenía 51 años. Naomi tenía 17. Se quedó sentada con los registros archivados, desplegados en la pantalla, y sintió el peso de todo aquello, como se siente algo que has llevado durante tanto tiempo que olvidas que tiene forma, hasta que lo dejas en el suelo y lo miras. Luego miró el nombre del director financiero que se había apartado del caso de colapso 15 años atrás. En el registro judicial figuraba como socio principal de una firma de inversión. La firma ya no existía, se había disuelto hacía 8 años, pero su entidad sucesora, la empresa que había absorbido sus activos restantes y sus relaciones con clientes, era uno de los pilares fundamentales de la red financiera actual de Victor Langford. Su padre se había enfrentado a la misma estructura 15 años antes del restaurante. Antes de que Naomi pusiera un pie en Aurelius, antes de que todo esto comenzara, se sentó en su oficina con la puerta cerrada y se permitió sentirlo por completo durante unos minutos, dolor y furia en partes iguales, y debajo de ambos algo duro y claro. Le envió un mensaje a Richard. Necesito mostrarte algo esta noche, no por el canal seguro, en persona. Él fue a su apartamento esa misma noche. Ella le mostró los registros extendidos sobre la mesa de la cocina y lo guió a través de la secuencia. El caso de su padre, la acusación que se había derrumbado, la entidad sucesora, la conexión con la estructura central de la red financiera de Langford. Él leyó todo con cuidado, 2 veces, sin interrumpir. Cuando levantó la vista, su expresión no era una que ella le hubiera visto antes. Este ha sido su patrón, dijo Richard. No solo con tu padre, se protege con distancia estructural y luego espera a que cualquiera que se acerque se desgaste. Mi padre no pudo resistir el tiempo suficiente, dijo ella. No tenía recursos ni protección. El caso se vino abajo y se quedó sin terreno firme. Richard guardó silencio un largo momento. Tú sí, dijo. Tienes ambos. Ella lo miró. No hagas promesas en nombre de otros solo para hacerme sentir mejor. Ahora mismo no lo estoy haciendo, respondió él con sencillez, y ella le creyó. 2 días después, en la gala benéfica anual de la Fundación Whitfield, un evento de etiqueta que reunía a gran parte del liderazgo financiero y cívico de la ciudad, Naomi asistió como parte de la mesa de Hale Ventures. Había sido sugerencia de Richard, y ella había aceptado de forma deliberada. Langford estaría allí. Quería verlo en persona. Llevaba un vestido verde oscuro que le había prestado una amiga, mantuvo su presencia discreta y se movió por el salón con la misma soltura profesional con la que se había movido por Aurelius durante 3 años. No se presentó ante nadie importante. Escuchó en los márgenes de las conversaciones. Observó. Langford dominaba la sala con maestría. Era todo lo que su imagen pública prometía. Cálido, atento, generoso con su tiempo. Recordaba nombres. Reía en los momentos adecuados. Irradiaba la confianza particular de un hombre que nunca ha sido realmente obligado a rendir cuentas por nada. Ella estaba de pie cerca del lado este del salón cuando él entró en su radio de proximidad. No se movió hacia él ni se apartó.
Simplemente permaneció donde estaba, sosteniendo un vaso de agua, observando la sala. Él la notó. Ella vio el instante en que lo hizo. Una pausa casi imperceptible en su movimiento antes de continuar su trayectoria. Pasó a menos de 2 metros de ella mientras se dirigía hacia un grupo junto a la ventana. No le habló, pero al pasar sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y ella observó su rostro con atención. En esa fracción, lo que vio no fue curiosidad, ni el leve interés que un hombre muestra cuando nota a alguien desconocido en un evento. Fue el ajuste preciso y contenido de alguien que ya sabe exactamente a quién está mirando. Él conocía su rostro. Lo conocía desde antes de esa noche. Ella mantuvo la expresión agradable y vacía y dejó que pasara. Encontró a Richard al otro lado del salón 15 minutos después y dijo en voz baja: «Sabe quién soy. Lo sabe desde hace tiempo». La mandíbula de Richard se tensó. «¿Estás segura?» «Estoy segura», dijo ella. La gala terminó a las 11. Richard hizo traer su coche y se sentó en el asiento trasero junto a ella durante el trayecto de regreso, sin hablar de inmediato. La ciudad se deslizaba tras las ventanillas. «Tenemos que movernos más rápido», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Fue a la mañana siguiente cuando Sandra, la agente de seguridad asignada al equipo de Naomi, fue señalada. Tras el incidente del garaje, un colega había notado que había accedido al terminal del sistema interno de seguridad del edificio fuera de horario en 2 ocasiones distintas. Al revisarlo, los accesos correspondían a eliminaciones, no borrados completos, sino sobreescrituras parciales de segmentos específicos de archivos de vigilancia. El tipo de supresiones que dejaban huecos. Sandra llevaba 2 años en el equipo de seguridad de Richard. Era metódica, profesional, y no había dado ninguna señal visible de estar comprometida. Cuando la dirección de seguridad la confrontó con los registros de acceso, no lo negó. Pidió un abogado. Tenían confirmado a alguien desde dentro. Naomi asimiló la noticia y bajo el peso de todo aquello, sintió una extraña firmeza. Que se identificara al infiltrado significaba que la red estaba reaccionando, y las redes reaccionan cuando se sienten amenazadas, lo que implicaba que estaban más cerca de lo que Langford imaginaba. Esa noche condujo a casa en silencio y pensó en su padre, que se había plantado frente a la misma maquinaria y había sido triturado por ella. Pensó en lo que él le diría ahora, sentada en ese coche, habiendo llegado tan lejos. Pensó que le diría: «Sigue adelante». Y eso fue lo que hizo. Sandra habló un miércoles por la mañana, 2 días después de haber pedido abogado. No ante la policía, todavía no. Primero ante el equipo legal de Richard, en una sala de conferencias del piso 22, con su abogado presente y un investigador federal que había sido incorporado discretamente al asunto a través de un contacto que Richard había cultivado durante muchos años. Sandra se sentó a la mesa con las manos entrelazadas y el rostro marcado por ese tipo particular de agotamiento de quien ha estado sosteniendo algo pesado durante demasiado tiempo y por fin ha decidido soltarlo. Naomi no estaba en la sala. Permaneció en su oficina, al final del pasillo, esperando. El abogado de Richard fue a buscarla 1 hora después. Era un hombre mesurado llamado Gerald Whitmore, ni joven ni impulsivo, el tipo de abogado que elige las palabras como un cirujano elige los instrumentos. Se sentó frente a ella y dijo: «Fue contactada hace 14 meses. Le ofrecieron un acuerdo económico a cambio de acceso periódico a los sistemas de vigilancia y a información sobre horarios. Dice que le dijeron que era recopilación de inteligencia industrial, nada violento. ¿Que lo creyó?» «¿Lo creyó?», preguntó Naomi. «Dice que sí. Si eso es cierto o no». Hizo una pausa. Empezó a sentirse incómoda cuando el alcance se amplió. Eliminó los archivos porque se lo ordenaron y porque para entonces entendía lo suficiente como para temer lo que les ocurre a quienes no cumplen. ¿Quién se acercó a ella? Un hombre al que solo conocía por un nombre de pila y un número de teléfono, respondió Gerald Whitmore. Pero identificó una fotografía, el hombre que se reunió con ella en persona, el que le dio las instrucciones iniciales. Deslizó una imagen sobre el escritorio, una captura de una cámara de seguridad. Un hombre en un estacionamiento, de aspecto anodino, el tipo de rostro diseñado para ser olvidable. Naomi lo observó. No reconoció la cara, pero sí la chaqueta. «Es el contratista», dijo. «El mismo del sótano».
Eso creemos, respondió Gerald Whitmore. Y Sandra confirmó que las instrucciones que recibió eran detalladas, específicas. Más de una persona la coordinaba. Cree que había al menos 2 niveles por encima del hombre con el que se reunió. Daniel Brooks, dijo Naomi. Lo señaló como la persona que enviaba instrucciones operativas a través de una plataforma de mensajería cifrada. Tiene registros, capturas de pantalla que guardó, según dice, como seguro. Y por encima de Daniel, él la miró con serenidad. No tiene pruebas directas, pero en 2 de los mensajes que conservó hay una referencia a autorización de la parte superior. El lenguaje que le habían dado para confirmar acciones conformes utilizaba una frase específica, una que hemos podido rastrear a través de nuestro análisis financiero hasta el estilo de comunicación empleado en la correspondencia de la oficina privada de Langford. Naomi se recostó en su silla. No estaba sorprendida, solo decidida. La forma de todo aquello había estado clara desde hacía un tiempo. Ahora tenía bordes. ¿Cuánto falta para que actúen?, preguntó. Los investigadores federales necesitan construir el caso correctamente, dijo Gerald Whitmore. Días, no semanas. Pero hay una complicación. Hizo una pausa. Daniel Brooks liquidó ayer por la tarde 2 cuentas offshore. Tiene un vuelo reservado bajo un alias para el viernes por la mañana. Ella lo miró. ¿Está huyendo? Eso parece. Encontró a Richard 10 minutos después. Estaba en una llamada, pero la terminó cuando vio su expresión. Ella le contó lo que Gerald Whitmore le había dicho. Él escuchó sin interrumpir, de pie detrás de su escritorio, aún con la chaqueta puesta, como si estuviera listo para salir. Siempre se ponía de pie cuando algo requería todo su peso. Cuando ella terminó, dijo, «No podemos dejar que suba a ese avión. No por las complicaciones legales». Hizo un pequeño gesto con la mano. «Eso puede manejarse, sino porque, si queda fuera de alcance, Langford se libra. Daniel es el vínculo directo. Es el hilo que conecta a Langford con cada pieza operativa de esto». «Lo sé», dijo ella. «Los investigadores están listos para actuar contra Daniel antes del viernes, pero quieren que la confrontación quede documentada. Quieren que todo quede registrado». Hizo una pausa. «Está pidiendo una reunión. Me contactó hace una hora. Dice que tiene información sobre Langford que quiere intercambiar. Está asustado y busca un acuerdo antes de que todo se le venga encima». Naomi guardó silencio un momento. «Confesará lo suficiente para implicar a Langford si cree que eso lo salva». «Sí», dijo Richard. «Entonces dale la reunión». Sostuvo su mirada. «Y yo voy a asistir». Él empezó a decir algo. «Entiendo el riesgo», dijo ella. «Pero estuve al principio de todo esto. Sé lo que vi. Daniel sabe que lo sé. Si va a decir algo real, algo que se sostenga, necesito estar en esa sala. Necesita sentir todo el peso de lo que hizo, no solo la versión legal de ello». Richard la miró durante un largo momento. Luego dijo, «De acuerdo». Fue la noche anterior cuando Suri llamó, y Naomi casi no respondió porque estaba en medio de revisar documentos y su mente avanzaba rápido. Contestó al cuarto tono. Mamá. Cariño, ¿cómo estás? Bien, yo solo quería escuchar tu voz». Una pausa, pequeña y sincera. ¿Sigues haciendo lo importante? Casi termino, dijo Naomi. Casi termino. Otra pausa. Está bien, te hice un dibujo. Somos tú y yo y un árbol muy grande. Me encanta eso, dijo Naomi, y lo dijo con total sinceridad. Después de colgar, permaneció quieta un momento en el silencio de su apartamento. Pensó en su padre que 15 años atrás había entrado en una sala con documentos y buena fe, y había sido desmantelado sistemáticamente. Pensó en lo que él no había tenido, y pensó en lo que ella sí tenía. Pruebas, apoyo, una sala llena de personas preparadas y una grabación en marcha antes de cruzar la puerta. Se fue a la cama a una hora razonable y durmió mejor de lo que había dormido en semanas. La reunión con Daniel se fijó para el jueves a las 4 de la tarde, en una sala de conferencias privada de las oficinas del bufete legal de Richard Neutral Ground. Daniel llegó 8 minutos tarde, algo que Naomi interpretó de inmediato. Estaba haciendo pequeñas demostraciones de control porque el control grande se le estaba escapando con rapidez. Se veía diferente del hombre que ella había visto por primera vez en la mesa del restaurante. Más delgado,
más tenso, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que se estaba controlando deliberadamente. Llevaba un buen traje y una expresión pálida. Cuando vio a Naomi sentada junto a Richard en la mesa, algo cruzó su rostro. No era exactamente sorpresa, sino un nuevo cálculo, un reajuste. Se sentó frente a ellos. Sus abogados se acomodaron a su lado. Dos investigadores federales estaban presentes como observadores. Su presencia quedó reconocida y registrada. La reunión estaba siendo grabada con el consentimiento previo y por escrito de Daniel, una condición que él había aceptado. «Daniel», dijo Richard. Su voz era uniforme y completamente carente de calidez. No hostil, simplemente honesta. Daniel miró a Richard durante un momento. Luego sus ojos se desplazaron hacia Naomi. Sostuvo su mirada unos segundos, no de forma agresiva, sino como alguien que observa el punto exacto donde todo cambió e intenta comprenderlo. «Quiero dejar claro lo que hice y lo que no hice», dijo Daniel, «para que conste». «Adelante», respondió Richard. Lo que siguió duró 40 minutos. Daniel habló con la cautela estructurada de un hombre que había ensayado su declaración, pero que sentía cómo el ensayo comenzaba a desmoronarse, ligeramente, a medida que la realidad se abría paso. Confirmó el acuerdo con Langford. No de forma directa, dijo. Siempre había existido un intermediario, pero las instrucciones operativas habían sido claras. Facilitar el acceso, proporcionar información sobre los horarios, asegurarse de que Richard fuera vulnerable en la cena sin que su nombre apareciera de manera visible en la cadena. Confirmó al contratista, lo nombró por completo, la empresa, el contacto, el método de acceso a los sistemas del edificio. Confirmó el papel de Sandra y cómo había sido reclutada. Confirmó 2 cuentas de empresas fantasma y la estructura de pagos. Y entonces, en el minuto 27, su voz se tensó. «La instrucción para el restaurante vino de más arriba del intermediario», dijo. «Recibí confirmación de autorización utilizando el protocolo específico que la oficina de Langford usa para aprobaciones sensibles. Nombró una frase concreta. Nombró la fecha de la comunicación. Nombró la plataforma. Su abogado le puso brevemente una mano en el brazo. Daniel bajó la vista hacia la mesa. Luego volvió a levantarla. «Me dije a mí mismo que era solo negocio», dijo. «Que era presión, no daño. Que se detendría antes de ir demasiado lejos». Hizo una pausa. «Me equivoqué». Miró a Richard al decirlo. No miró a Naomi y ella lo notó. Y pensó que quizá Daniel Brooks no estaba completamente desprovisto de conciencia, sino que había carecido del valor para usarla hasta que ya no tuvo otra opción. Cuando la reunión terminó y Daniel fue escoltado por su equipo legal y los investigadores federales, Naomi y Richard se quedaron solos en la sala de conferencias durante unos minutos. «Es suficiente», dijo Richard. «Más que suficiente». «Sí», respondió ella. «Los abogados de Langford van a moverse rápido. Intentarán desacreditar la frase de autorización, cuestionar los registros de comunicación. ¿Lo lograrán?» «No», dijo ella. «No por una sola pieza, sino por todas juntas. El contratista, Sandra, las cuentas fantasma, las grabaciones del servicio, los pagos a proveedores». Hizo una pausa. «Los registros del caso de mi padre que conectan con la red predecesora. Es un patrón de 15 años y está documentado». Richard guardó silencio. Luego dijo, «Deberías haber sido abogada». Ella lo miró. «Debería haber sido enfermera», respondió. «Ese sigue siendo el plan». Victor Langford fue arrestado un viernes por la mañana, el mismo día en que estaba programado el vuelo de Daniel, en el edificio de sus oficinas, por agentes federales. Se manejó sin espectáculo. No hubo prensa ni desfile ante cámaras. Solo una acción profesional y silenciosa en un vestíbulo que Langford había cruzado 10,000 veces, creyéndose intocable. Naomi se enteró por un mensaje de texto de Richard. A las 7:43 de la mañana, mientras preparaba café, se quedó de pie en su cocina y leyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el teléfono, terminó de preparar el café, se sentó a la mesa, miró hacia la ventana y permitió que la mañana fuera ordinaria durante unos minutos. Se había ganado lo ordinario. La historia estalló públicamente un lunes, y cuando lo hizo por completo. La prensa financiera encabezó con los elementos estructurales.
La red de empresas fantasma, el patrón de evasión regulatoria durante 15 años, la operación del contratista infiltrado dentro de Hale Ventures. La prensa general destacó el elemento humano. Un intento de envenenamiento en un restaurante de lujo. Una camarera que había notado lo que nadie más vio. Una conspiración que se extendía desde una sala de juntas, corporativa, hasta un corredor de servicio. El encuadre cuidadosamente construido en las primeras horas tras el incidente en el restaurante, la historia de contaminación alimentaria, el supuesto problema con un proveedor, el lenguaje clínico diseñado para no generar preguntas adicionales, se desmoronó pública y completamente en 48 horas. Los periodistas que primero cubrieron la historia rectificaron con distintos grados de elegancia. Naomi no habló con la prensa. Tenía preparada una única declaración redactada por el equipo de comunicaciones de Richard, aprobada por ella, que confirmaba su función y decía que estaba agradecida por el apoyo recibido. Nada más. Frederick Owens, el hombre que se había desplomado en el restaurante 6 semanas antes, dio una breve entrevista desde su casa tras recuperarse por completo. Dijo que no guardaba rencor. Dijo que se alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz. Agradeció al personal de Aurelius sin mencionar a Naomi específicamente, respetando el límite que ella había comunicado por los canales adecuados. Travis, el asistente de sala de Aurelius, que había desaparecido y fue encontrado en otra ciudad, presentó una declaración formal ante los investigadores. Había sido abordado y coaccionado económicamente para guardar silencio apenas 3 días después del incidente en el restaurante. No conocía el alcance completo de aquello, por lo que le estaban pagando. No hablar, eso era todo. Solo sabía que alguien muy serio quería que no dijera nada sobre el área de servicio. Su testimonio corroboró la línea temporal. Daniel Brooks llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales federales. Su sentencia reflejaría esa cooperación y su confesión parcial. Su carrera estaba terminada, su reputación desmantelada, su nombre ligado permanentemente a una historia que había creído poder controlar. Había querido dinero y ascenso, y no obtuvo ninguno de los dos. También había querido, en algún lugar más profundo, la sensación de ser alguien decisivo. Lo consiguió de la peor manera posible. Naomi pensó en él ocasionalmente en las semanas siguientes. No exactamente con compasión, pero tampoco con la ira pura que había esperado sentir. Era un hombre que había tomado una serie de decisiones, cada una un poco más oscura que la anterior, cada una un poco más fácil de justificar, porque la previa no lo había destruido. Ella entendía la arquitectura de ese tipo de erosión moral, aunque la considerara completamente inexcusable. El equipo legal de Victor Langford era costoso y agresivo, y logró retrasar varias semanas la acusación formal mediante maniobras procesales. Pero la documentación era demasiado compleja, demasiado entrecruzada, demasiado conectada a un patrón que ahora se extendía 15 años hacia atrás. Con el caso de su padre reabierto formalmente como prueba complementaria, las impugnaciones solo compraron tiempo. No cambiaron el destino. Langford fue acusado de 8 cargos. Pasaría años en litigios antes del juicio, pero nunca volvería a entrar en una sala como lo hacía antes, con la confianza fácil y despreocupada de un hombre que creía que las consecuencias eran para otros. Por ahora, Naomi consideró que eso era suficiente. Aurelius reabrió 6 semanas después del incidente, con nueva dirección y una revisión completa del personal. Gerald, el gerente que había estado al mando la noche del colapso, fue exonerado de toda implicación, pero decidió dar un paso al costado voluntariamente. El restaurante se recuperó lentamente, como lo hacen los lugares que han sido asociados con algo aterrador. Primero regresaron los clientes habituales, luego nuevos comensales atraídos por la curiosidad. Después, con el tiempo, volvió a ser simplemente un restaurante. Naomi regresó un martes tranquilo de febrero. Se sentó en la barra en lugar de en una mesa. Pidió un vaso de agua con gas y el risotto de champiñones que siempre había sido su plato favorito del menú, y dejó que el lugar fuera lo que era. Cálido, sin prisas, lleno de gente común teniendo noches comunes. Petra estaba trabajando. Se acercó durante un momento de calma y hablaron 20 minutos como antes. De nada importante. Del risotto,
de una película que Petra había visto, de la obsesión actual de Suri con una serie de libros en particular. Una conversación normal, de las que no requieren valentía. Al salir, Naomi se detuvo un momento justo dentro de la puerta principal. El comedor quedaba a su espalda. La calle, frente a ella. Se quedó de pie en el umbral y pensó en aquella noche de jueves en la que había servido vino allí. Había notado un olor y un residuo y la mirada cautelosa de un hombre. Y había tomado en 4 segundos una decisión silenciosa que cambió todo lo que vino después. No lo pensó como un acto de heroísmo. Lo pensó como lo que sabía hacer, aplicado en el momento adecuado. Eso era todo lo que alguna vez había sido. Empujó la puerta y salió a la tarde. 2 semanas después, Richard la llamó. No por el canal seguro, que ya había sido desmantelado tras cumplir su propósito, sino una llamada normal en una tarde cualquiera. «Quiero contarte algo», dijo, «antes de que la oferta formal pase por los canales legales». «De acuerdo», respondió ella. «La Fundación Hale va a establecer un programa de becas», dijo él, «enfocado en atención sanitaria y educación médica, dirigido a estudiantes cuya formación haya sido interrumpida por circunstancias ajenas a su voluntad. Está financiado inicialmente por 20 años». Hizo una pausa. «Eres la primera beneficiaria si lo quieres. Programa completo, institución a tu elección y un complemento de ingresos para el cuidado de Suri durante tus estudios». Ella se sentó lentamente en una silla de la cocina. «No estoy haciendo esto porque te deba algo», dijo él. «Quiero que eso quede claro. Lo hago porque tenías un camino que importaba y fue interrumpido por cosas fuera de tu control. Y has demostrado más que suficiente que habrías sabido aprovechar esa educación». Ella guardó silencio un momento. «Lo pensaré», dijo. «Tómate el tiempo que necesites», respondió él. «No hay fecha límite». Lo pensó durante 3 días. Pensó en su padre y en el camino que había intentado recorrer y en lo que le había costado. Pensó en Suri y en lo que significaba mostrarle a su hija que interrumpido no significa terminado. Pensó en lo que había aprendido en 2 años de escuela de enfermería y que luego había llevado dentro de sí durante 6 más, sin un contexto formal en el que aplicarlo. Hasta aquella noche en el restaurante, cuando había importado enormemente. Al 4.º día llamó de vuelta a Richard. «Acepto», dijo. En el breve silencio antes de que él respondiera, escuchó algo que no era satisfacción profesional. Era algo más silencioso y más genuino que eso. «Bien», dijo él. La escuela de Suri celebró sus presentaciones de primavera un jueves por la mañana de marzo. Los padres se sentaban en pequeñas sillas, absolutamente no diseñadas para cuerpos adultos, y observaban a sus hijos colocarse al frente del aula para presentar un proyecto con el tema Personas que admiramos. Suri llevaba 2 semanas trabajando en el suyo. Había hecho un cartel con letras cuidadosas, ligeramente torcidas, y un dibujo que Naomi reconoció como ellas dos frente a un edificio que Suri había coloreado de azul porque, según dijo, así se veía más interesante. Suri se colocó al frente de la clase con un vestido amarillo, sostuvo su cartel y habló con la confianza completa y despreocupada de una niña que aún no ha aprendido a temerle a las habitaciones. «La persona que yo admiro es mi mamá», dijo. «Es camarera y va a ser enfermera. Es valiente porque ayudó a alguien cuando daba miedo y era difícil. No lo hizo porque alguien se lo dijera. Simplemente vio que algo estaba mal y lo arregló». Hizo una pausa y miró su cartel por un momento. «Mi maestra dice que los héroes llevan capa, pero creo que eso está mal. Mi mamá no lleva capa. Lleva un delantal y aún así es una heroína». El aula quedó en silencio. Varios padres miraban sus manos o el techo de esa manera específica en que los adultos intentan controlar sus expresiones. Naomi miró a su hija y sintió algo que no tenía un nombre claro. No era exactamente orgullo, no solo amor, sino algo que abarcaba ambas cosas e incluía algo más grande. Algo que se sentía como el arco completo y complicado de los últimos meses, plegándose dentro de esa pequeña aula, de ese vestido amarillo, de ese cartel ligeramente torcido. Aplaudió cuando Suri terminó, de manera firme y sonora, tal como a Suri le habría gustado. Meses después, una mañana de comienzos de verano, Naomi estaba sentada en el salón de orientación del programa de enfermería que había elegido, el mismo que había dejado años atrás y que la había recibido de nuevo,
con algo que se sentía muy cercano a una calidez institucional. A su alrededor, los nuevos estudiantes buscaban sus asientos, ajustaban sus credenciales colgadas al cuello y miraban la sala con esa mezcla específica de entusiasmo y nervios que pertenece a los comienzos. Tenía un cuaderno abierto frente a ella, uno de verdad, de papel, del tipo que su padre siempre había preferido. En la primera página, con su propia letra, había escrito una sola línea antes de salir de casa esa mañana. Algo que llevaba tiempo guardando y que necesitaba colocar en un lugar real. A veces salvar una vida comienza con una decisión silenciosa, y el coraje crece a partir de ahí. Lo miró por un momento. Luego, la persona encargada de la orientación subió al podio y la sala se aquietó. Naomi Carter cerró su cuaderno, se enderezó en la silla y prestó atención. Se le daba bien eso. Si hubiera mirado hacia otro lado, solo un segundo, como hicieron los demás, ¿alguien habría llegado a saberlo? Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete para más historias sobre las personas que el mundo pasa por alto hasta el momento en que ya no pueden ser ignoradas.